Bueno, vamos a rezarle al Espíritu Santo para que me dé la palabra y les dé la escucha. Que si mi palabra es mala, que la transforme en una buena palabra para la escucha de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de vida y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú que eres bondad. Perdón, ¿se escucha una voz? ¿Se escucha? Un segundito. Sí, se escucha. Marina. ¿Qué? Se escucha tu voz. Espera, perdón. Escucha mi cosita. Bueno, vamos a empezar. Este curso comenzó con la intención de ser transmitido para nuestros fieles, para introducir a los fieles a una plegaria mayor y un aprendizaje de la plegaria de las horas, para ir practicando, para que conozcan la estructura, etc. Todo fue cambiando y resulta que ahora tenemos que hablar de las horas cuando hay un obispo que hay un obispo presente que es monje. Entonces, él nos tendría que hablar a nosotros de las horas en realidad. Eh, y digamos, todos ustedes tienen diferentes conocimientos, entonces con Clara no sabemos muy bien qué hacer, así que lo vamos a ir organizando esto, lo vamos a ir organizando en la medida de lo que vaya sucediendo, y bueno, lo que no entiendan, nos lo dicen, porque así lo podemos aclarar. Con este perdón inicial, entonces vamos a comenzar. Los que estuvieron el domingo en la charla de Monseñor Martín, nos dijo que la charla era sobre qué iglesia para nuestro tiempo. Nos dijo que la iglesia es una institución divina fundada por el Espíritu Santo. Es muy fuerte eso que dijo, porque la iglesia en estos momentos, muchas iglesias, muchas, están fundadas sobre una institución, no sobre el Espíritu Santo. Esto nos da a nosotros una responsabilidad que, bueno, que espero que la podamos cumplir, por lo menos un poco. Y entonces nos vamos a remitir, vamos a volver, porque para dejar la institución y volver a la fundación del Espíritu Santo tenemos que volver a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes de la plegaria y de toda la actividad litúrgica y comunitaria? Es Pentecostés, que es lo que Monseñor dijo que es el momento en que se funda la iglesia. Entonces, vamos a comenzar con el texto inmediato a Pentecostés, donde escuchamos que nos cuentan los hechos de los apóstoles. Los discípulos perseveran en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Todos los que tienen fe se unen juntos. Ellos ponen todo en común. Venden sus propiedades y sus bienes y distribuyen a cada uno según sus necesidades. Cada día perseveran con un solo corazón, estando en el templo. Comparten el pan en sus casas, toman alimento con gozo y simplicidad de corazón, alaban a Dios y encuentran dilección a los ojos de todo el pueblo.
El Señor agrega cada día a la comunidad a los que reciben la salvación. Hechos 2, 4, 7. Es decir, que la iglesia se funda sobre 4 columnas, que es lo que hemos leído. La enseñanza, que es la enseñanza de la palabra. La comunión, que es la comunidad, la vida comunitaria. La fracción del pan, que son las plegarias, mejor dicho, que es la liturgia, perdón, y las oraciones, que son las plegarias, y también las plegarias que ellos hacían en común, no solamente las plegarias individuales, sino las plegarias que ellos hacían en común. Son las 4 columnas de este edificio naciente de piedras vivas, que indican el fundamento y el sentido de la existencia de la iglesia. La enseñanza son las escrituras y el testimonio oral del Evangelio, porque en ese momento todavía no estaba escrito. Y como se nos presentará el Evangelio en su forma escrita, un solo testimonio, un solo Evangelio, en la diversidad de las 4 miradas distintas, pero unánimes, sin contradicciones, de los evangelistas. Y esta enseñanza será asimilada y puesta en práctica como una nueva manera de vivir, no como una enseñanza filosófica o intelectual. El Señor nos dice, el Espíritu es el que vivifica, la carne sola no sirve para nada. Las palabras que os hablé son espíritu y son vida. Es decir, el Espíritu ha transmitido una forma de vivir, una vida nueva. La palabra en esta comunidad naciente es el testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el reconocimiento de que Él es el Mesías esperado por Israel. Los apóstoles enseñan la significación simbólica del Primer Testamento, que anuncian mediante el procedimiento de lo que se llamaba la tipología, iniciado por el Señor en el encuentro de los discípulos de Maús, descubriendo en los personajes y en los acontecimientos bíblicos tipos, es decir, figuras del Verbo encarnado anunciado por los profetas. Anunciaban también la buena nueva de la resurrección. Nos dicen los Hechos, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran poder, y gozaban todos de una gran simpatía. La comunión es la comunidad. Los cristianos viven en comunidad. Pero esta comunidad no era un espacio geográfico que todos compartían y convivían, ya que el texto nos habla de sus casas. Es decir, que este nuevo camino es una comunión interior de todos en esta nueva manera de vivir. No es el cultivo de una piedad regulada por determinadas normas de cumplimiento. El mismo texto nos indica que perseveran con un solo corazón y que alaban a Dios. La alabanza común a Dios hace de toda la comunidad un solo corazón que se une al corazón del Señor y al mismo tiempo se diversifica en los actos de cada uno compartiendo lo que tiene con el resto. Nos dice el texto: la multitud de los que tienen fe guarda un solo corazón y una sola alma. Ninguno de ellos dice de sus bienes, esto es mío, pero todo lo que es suyo está en común. Con gran pujanza los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Una gran dilección está sobre todos ellos. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían campos o casas las vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Estos daban a cada uno según sus necesidades. En la comunidad cristiana naciente hay una verdadera vida en común, sin fracturas.
en el pensar y en el sentir. Se disipan las diferencias entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres. Todos sus miembros, independientemente de su procedencia o extracción social, son aceptados sin condiciones y ven sus necesidades cubiertas. Todo ello constituye la unión fraterna de la comunidad apostólica. La fracción del pan. La fracción del pan es la celebración eucarística. Hacía memoria de las palabras de Jesús en la última cena. Se decían las mismas palabras de la institución de la Eucaristía que decimos hoy. 1 Corintios 11, 23, 27. Y luego los apóstoles hacían sus homilías exhortando a la perseverancia. Hechos 27, 12. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo salido al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esas eran homilías. ¿Ah? Un segundito, por favor. Claro. Marila se escucha. Bueno, tengo que cortar porque se escucha lo que yo hablo y ya más bajo no puedo hablar. Corta, está. La fracción del pan va unida, por tanto, a la palabra, y en ambos se hace presente el misterio pascual de Jesús que restaura las fuerzas y abre los ojos de la comunidad creyente en su camino. La comunidad parte el pan en las casas, que es el lugar ordinario de encuentro comunitario de la iglesia doméstica. Las oraciones. Las oraciones en la comunidad apostólica eran de dos tipos diversos, y ahí vamos a entrar en nuestro tema. Los encuentros de oración propios de la comunidad, realizados también en las casas, o bien mediante la participación en el culto de las sinagogas y en el templo de Jerusalén también. Ellos decían, por ejemplo, un texto, y perseverando unánimes cada día en el templo, compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, esa unidad que ellos tenían como comunidad era inmediatamente irradiaba a la gente, era transmitida en los actos. Los testimonios de la primitiva iglesia ponen de manifiesto que los fieles solían dedicarse a la oración en determinadas horas. En diversas regiones se estableció luego la costumbre de destinar algunos tiempos especiales a la oración común, como a última hora del día, por ejemplo, cuando se hacía de noche y se encendían las lámparas, o a la primera, cuando la noche se disipaba con la luz del sol. Más adelante se llegó a santificar con la oración común también las restantes horas, que los padres veían claramente aludidas en los Hechos de los Apóstoles. Allá aparecen los discípulos congregados a media mañana, Hechos 2:15. En el momento de Pentecostés, cuando Pedro habla, dice, porque como hablaban en lenguas la gente creía que estaban borrachos, entonces Pedro dice, no estamos borrachos, porque es la hora tercia. Así que no sabíamos qué pasaba la noche, pero por lo menos a esa hora no tomaban. El apóstol Pedro en la hora sexta subió a la azotea a orar, dicen los Hechos capítulo 10. Enrique, Sí, quizás ya tengas que decir cuándo es la hora tercia y la hora sexta. ¿A qué corresponde nuestro reloj? sí, el día empieza a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora tercia son las 9 de la mañana y la hora sexta, la hora La hora sexta es el mediodía. exacto, perdón, sí, la hora sexta es el mediodía. Yo lo iba a decir después, pero bueno,
Oh, perdón, pero El apóstol Pedro en la sexta hora subió a la azotea a orar, Hechos 10:9. Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, 15 horas, 3 de la tarde, a la medianoche. A la medianoche Pablo y Silas oraban a Dios cantando himnos, a las 12 de la noche. Estas oraciones realizadas en común poco a poco se iban configurando como un conjunto definido de horas. Esta liturgia de las horas, enriquecida también con lecturas, es principalmente oración de alabanza y de súplica. Y ciertamente oración que la Iglesia realizaba y realiza presidida por el Cristo. El sentido de las horas era y es la santificación del día en la presencia del Señor, realizando la segunda intención del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Entonces había dos grandes horas importantes que después se instituyeron como horas canónicas, ¿no es cierto? Que son los laudes a la mañana y las vísperas a la tarde. Los laudes, que los que llegan temprano a la iglesia participan de los laudes del día domingo, están dirigidos a santificar la mañana, como salta a la vista en muchos de sus elementos. ¿Se acuerdan cuando cantamos los salmos, los 3 salmos que alaban al Señor? San Basilio expresa muy bien este carácter matinal con las siguientes palabras: al comenzar el día, oremos para que los primeros impulsos de la mente y el corazón sean para Dios, y no nos preocupemos de cosa alguna antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento en Dios. Según está escrito, me acordé del Señor y me llené de gozo, dice el Salmo 76:4. Ni empleemos nuestro cuerpo en el trabajo antes de poner por obra lo que fue dicho: a ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. También dice San Cipriano: se hará la oración por la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. Las vísperas se celebran por la tarde. También nosotros las celebramos los sábados, las vísperas del domingo, cuando ya declina el día. El canto dice: llegados al fin del día, etc. En acción de gracias por todo lo realizado durante la jornada y por lo que hemos logrado realizar con acierto, dice Basilio el Grande. Elevamos nuestras manos diciendo: que suba mi oración como incienso en tu presencia, ofreciendo el incienso como el sacrificio vespertino, que es el Salmo 141. También en las vísperas hacemos memoria de la hora de la última cena, que gracias a Marcos sabemos que comenzó al atardecer. El texto dice: al atardecer Jesús viene con los 12 y se ponen a la mesa y comen, que es el horario de la última cena. San Juan Casiano comenta, aludiendo a esta hora vespertina: puede aplicarse también con mayor sentido sagrado a aquella verdadera ofrenda de la tarde que el Divino Redentor instituyó precisamente en la tarde en que cenaba con los apóstoles, inaugurando así los santos misterios de la Iglesia, y que ofreció al Padre en la tarde del día siguiente, que representa la cumbre de los siglos, alzando sus manos por la salvación del mundo. De estas 2 horas hay 3 horas intermedias, 3 horas intermedias, perdón. La hora tercia, la hora sexta y la hora nona, que ya sabemos que tienen su antecedente ya en las primeras comunidades cristianas. Conforme a una tradición muy antigua que viene de esa época, los cristianos oraban privadamente en determinados momentos del día. Incluso en medio del trabajo, a imitación de la Iglesia Apostólica,
Y esta tradición con el tiempo se incluyó de diversas maneras en las celebraciones litúrgicas. Tanto en Oriente como en Occidente se mantuvo la costumbre litúrgica de rezar la tercia, la sexta y la nona. Es decir, la tercia es la hora las 9 de la mañana, la sexta es el mediodía y la nona son las 3 de la tarde. Acuérdense que el día comienza a las 6 de la mañana. Principalmente porque se unía a estas horas el recuerdo de los acontecimientos de la pasión del Señor y de la primera propagación del Evangelio. A cada una de estas horas se le asignan diversos himnos y oraciones, de forma que conforme a la tradición concuerde de verdad con el tiempo real y se facilite mejor la santificación de los diversos momentos del día. Además, las lecturas breves y las oraciones varían de acuerdo con el día, el tiempo o la fiesta. El jueves y el viernes santo nosotros celebramos estas 3 horas. La prima, la tercia, la sexta y la nona. Si no estamos todos cuando lo celebramos, a veces hay uno, pero el jueves santo, que nos quedamos toda la noche, algunos rezan, pero todos rezamos alguna parte de estas horas. Es el momento en el que la iglesia, nuestra iglesia lo hace. Esa es la importancia de los ritos. La liturgia es el rito cristiano por excelencia. Continúa la tradición de los ritos del pueblo elegido, que se remontan al nacimiento de la revelación judío-cristiana. Si nos remitimos al libro del Éxodo, podemos comprobar que para Dios el rito fue y es el pórtico de salida de las grandes civilizaciones, en este caso de Egipto. Oímos en Éxodo 7:16. El Señor, Dios le dice a Moisés que le diga al faraón, el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Se repite en Éxodo 4:22, 9:1 y 9:13. O sea, se repite. Es como si el primer sentido del pueblo de Dios era darle culto a Dios. Es decir, tener un diálogo con Dios. Israel sale de Egipto no para ser un pueblo como todos los demás. Sale ante todo para dar culto a Dios. La meta de todos los éxodos que Dios le ha propuesto al hombre es el alejamiento de las grandes civilizaciones para establecer una nueva manera de vivir, estableciendo una relación con Él, y el rito forma parte de esa nueva vida. Ya antes, con el éxodo de Abraham apenas llega a la tierra prometida, construye un altar para el Señor. Y después va construyendo, en la medida que va haciendo su camino a través de la tierra prometida, va construyendo altares y va orando. Jesús en la última cena, mientras estaban celebrando el rito de la Pascua hebrea, instituye el rito de la Eucaristía. Es decir, nuevamente, en la institución del rito de la Eucaristía, es un éxodo que el Señor nos propone. Es un éxodo hacia el reino. Y tiene un rito, que es el rito madre, de donde salen todos los ritos, que es el rito de la Eucaristía, la liturgia. Por eso, para que el aprendizaje de esta vida nueva pueda participar en nuestra vida cotidiana, es necesario que la vida litúrgica continúe en nuestras casas. La iglesia es un condensador de energía que debe extenderse en el mundo. Y cada uno necesita asumir como pueblo de Dios su condición sacerdotal de la que nos habló Monseñor Martín. Él dijo que todo el pueblo de Dios es sacerdotal. Y nuestra participación como sacerdotes, además de ser en la iglesia, es también en nuestra casa
Nosotros somos los sacerdotes, junto con el gran sacerdote que es el Cristo, ¿no es cierto? Y en el ejercicio de ese sacerdocio, nuestra casa se transforma en un templo nuevo que puede ser una pequeña luz que ilumine el mundo. Pero un ejemplo burdo, pero lo voy a contar. Yo hace 10 años que vivo acá en el edificio. Y algunos, yo nunca digo nada, pero como formaba parte del grupo del grupo de consorcio, me conocieron. Y yo ya llevo bendecidas 3 casas, dado agua bendita a 4 o 5 personas que pasaban por problemas. Y decir, es como que se va extendiendo, despacito, se va extendiendo, se va extendiendo y se va extendiendo. Y esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Con cuidado, sin avanzar, sin atropellar a la gente. Yo nunca me ofrecía nada, pero va apareciendo eso. La presencia de decir, y todo templo tiene un altar, que es el lugar más sagrado de la iglesia, y es una costumbre ortodoxa, y en parte católica, pero está más arraigada en la iglesia ortodoxa, tener un altar en la casa. La presencia de nuestro altar tiene la intención de ofrecerle nuestra hospitalidad al Señor. Nos da la posibilidad de continuar la vida litúrgica cotidianamente, celebrando pequeños ritos que se sumen a la plegaria, afirmando nuestra vida espiritual con un tiempo de ascesis personal, porque la liturgia es la generación de una fuerza que nos permite en nuestra casa continuar un trabajo ascético sobre nosotros mismos. Ahora les voy a mostrar algunos altarcitos de nosotros que tenemos los fieles. Yo les pedí que me manden fotos. Hay un rito de bendición de la casa, donde el dueño o la dueña de casa conduce a los presentes por todos los espacios de la casa. Va con un cirio encendido, mientras que el presbítero tira agua bendita en las paredes, para susto de los habitantes, pero no importa, se tira el agua bendita, así como yo la tiro cuando estamos en la liturgia, mientras todos cantan el Salmo 91, alternando con la antífona maravillosa que dice, álzase Dios y sus enemigos se dispersarán. Terminada la recorrida, el presbítero traza una cruz en el dintel de la puerta de entrada con el humo de la llama del cirio, una cruz que queda impresa, diciendo con voz fuerte, este es el signo de esta casa, las desgracias pasarán y no entrarán. Yo hice una pequeña introducción a las horas porque vamos a ir haciéndolo de a poco. Clara va a explicar más o menos la idea que nosotros tenemos es que de que lentamente se pueden ir construyendo, cada uno eligiendo un salmo, pero manteniendo la estructura del rito, alguna hora, las vísperas o los laudes o algo, ir haciéndolo de a poco. Por eso estamos hablando así un poquito, después vamos a ir profundizando más en los temas. Pero mientras yo estaba preparando así un poquito estos temas, encontré un libro muy interesante de Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo muy conocido, que nos habla del rito. Y rescaté así, porque esto fue ayer, rescaté algunos textos que nos indican el sentido de los ritos. Dice, por ejemplo, los ritos hacen que el tiempo no se precipite.
Esto es, nos liberan de la tiranía de lo contingente. De una manera similar a las estaciones, y muchas veces coordinada con ellas, los rituales son diques de contención para el fluir continuo y anodino del tiempo. Es una contención para el tiempo vacío. Eso lo agrego yo. Quien se entrega a los rituales tiene que olvidarse de sí mismo, como nos sucede en la iglesia. Nosotros en la iglesia, en la liturgia, estamos dirigidos. Nuestro yo se pierde en la multitud. Ahí los diáconos dan órdenes, de pie, atentos, silencio, etcétera. Hay cantos fijos, hay posturas corporales, el cuerpo está incluido totalmente en la liturgia, absolutamente. De pie, arrodillados, sentados, etcétera. Somos dirigidos, entramos en el anonimato y por suerte nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Y ese es el trabajo terapéutico que tiene la liturgia. Nos olvidamos de nosotros mismos, entonces nos queda un vacío en el que puede ir entrando la palabra divina. Pero de repente, vaciados y entrando en el ritmo y en el tiempo litúrgico, porque estamos en otro tiempo también, que no es el tiempo que estamos viviendo nosotros, porque nosotros vivimos, por ahí estamos contentos y tenemos que llorar al Cristo en la cruz, estamos muy tristes y tenemos que cantar la resurrección, o sea, nos saca de nuestros determinismos también, y de repente somos nombrados individualmente, en el momento en el que Jesús nos va a ofrecer su cuerpo y su sangre. Es el momento justo, es la armonía necesaria para cada persona, para cada uno, en el cual haya una especie de péndulo entre lo personal y lo comunitario al mismo tiempo, porque somos absolutamente personales y absolutamente comunitarios al mismo tiempo. También dice este hombre, que es un filósofo y teólogo, muy conocido ahora, está de moda, tiene muchísimos libros cortitos, pero muy interesantes. Dice, la inflación del ego es uno de los más graves problemas contemporáneos. Eso lo sabemos perfectamente. Y deduce con facilidad el valor terapéutico que podrían tener los ritos justamente cuando están olvidados. Dice algo muy interesante, que lo que él dice ahora es lo que dice la iglesia de los primeros siglos. Y si la iglesia habla del ego y del yo, no en el siglo XX o XXI, sino que habla en los primeros siglos ya, los padres del desierto. Dice, los gestos de cortesía ejercen gran poder sobre nuestros pensamientos. Los gestos de ir en paz, por ejemplo, el beso de paz, el que está al lado, si todos los gestos que se viven son gestos de cortesía y tienen gran poder sobre nuestros pensamientos, que a veces llegamos a la iglesia crispados, con problemas políticos, escuchando noticias, un mundo que está absolutamente loco en este momento. Y es un remedio tanto para el mal humor como para los dolores estomacales si se simula amabilidad, benevolencia, alegría. Los movimientos necesarios para ello son las reverencias, las sonrisas. Tienen de bueno que hacen imposibles los movimientos opuestos de cólera, de desconfianza, de tristeza. Por eso gustan tanto los eventos sociales, no habla de los religiosos en este caso, dan ocasión de simular la felicidad. Y esta comedia nos salva sin duda de la tragedia, lo cual no es poco. Ahora, los padres hablan de este tema, que lo denominan la hipocresía consciente. Un trabajo espiritual. Hay un cuento que nos contaba el obispo anterior,
de un monje que no toleraba a la gente. Le molestaba terriblemente cuando lo venían a visitar. Entonces el padre espiritual lo manda a la puerta y le dice, a cada uno le vas a decir con alegría y lo obliga a decir de qué alegría que estés acá, cuánto, no sé lo bien que me siento que estés acá. En un tiempo determinado realmente lo sentía. Pudo superar, digamos, con eso que se llama, los padres de la iglesia lo llaman la hipocresía consciente. Engañó es decir, fue transformando su psicología, sus estados de ánimo. Y después añade que la liturgia, fundamentalmente, si le prestamos atención, alivia los trastornos de la atención, que son monumentales en este tiempo. En buena medida fomentados por las interferencias continuas del yo efervescente, dice Byung-Chul Han. Y cita a un teólogo, Nicolás Malebranche, del siglo XVII, que dice, la atención es la oración natural del alma. ¿Cómo empieza la liturgia? ¿Qué dice el diácono? De pie, estemos atentos en silencio. De pie es la atención corporal. Estemos atentos es la atención psíquica. Y en silencio es la atención espiritual. No sé si ha sido claro, más o menos tienen un principio de conocimiento. Les puedo nombrar las horas canónicas. Tenemos los maitines que se rezan antes del amanecer. Los laudes que se rezan al amanecer. Después tenemos las 3 horas menores que se llaman. La primera hora después del amanecer, sobre las 6. La tercia, que es la tercera hora después del amanecer, que son las 9. La sexta es el mediodía, que son las 12. De donde viene la palabra siesta. Sexta viene de siesta. La nona, que es a las 15 horas, que es la hora de la misericordia. Las vísperas, que tras la puesta del sol habitualmente son sobre las 18. Y las completas, que es un oficio cortito, menor, que nosotros cada vez que hacemos un curso presencial, cantamos parte, no todo, pero gran parte de este oficio. Es un oficio que sería muy interesante aprenderlo, porque es un oficio cortito en el cual se canta el Nunc Dimittis, es decir, ahora Señor deja a tu servidor partir en paz según tu palabra, que es cantarlo las noches antes de dormir. Un texto cortito, y el oficio es corto también, y bueno, nos lleva al descanso con el Señor. Disculpen el desorden, pero supongo que más o menos les voy a mostrar ahora nuestros altares. Ay, me fui. Este es el altar de Adriana María. Aquí reza Ana María. Se ve que está alto porque la foto fue sacada. Ella lo tiene alto por los gatos. Ese es un problema doméstico.
Este es el altar de Elsa. Yo me fui enterando, porque algunos los conocía y otros no, ¿eh? Este es el altar de Clara, que no siempre está así. Clara, cuando no se podía practicar la liturgia, en la noche pascual, este era el altar de Clara preparado para celebrar, como celebró la noche pascual. Este es el mío. Es una pequeña Daisy, el Cristo, la Madre de Dios y San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, el apóstol Juan, el Padre Jacques y Monseñor San Juan de Saint-Denis y San Martín de Tours. Vamos dando ideas para que cada uno vaya empezando a pensar cómo va a ser el suyo. Es un chiste. Daniela, lo lamento, justo cuando recibí tu mensaje ya estaba entrando acá, por eso no lo pude poner. Sí, lo mandé un poco tarde, bueno, no importa. Celina dice que es muy buena idea tener un altar doméstico. Muy buena idea. Es decir, más que buena idea, es fundamental. Es una manera de santificar el espacio. Exactamente. El espacio de nuestra casa. No es la única, por supuesto, pero es una. Y por lo menos a través de mi experiencia puedo dar testimonio de la importancia que eso tiene para nuestra vida de plegaria. El otro día, por ejemplo, vino un pintor, tenía que pintar la pared, y tuve que sacar todos mis iconos de su lugar y llevarlos a otro lugar. Me sentía muy, muy mal en ese lugar para poder rezar. Me costaba mucho la atención. Fue un gran alivio volverlos a llevar a su altarcito, porque ese lugar concentra algo muy particular. Así es. Yo hago Reiki en una pieza que tengo para rezar, ¿viste? Tengo todo un altar con todos los santos que dan sobre el paciente que recibe Reiki. Y es maravilloso, ¿viste? Es como que hay un ambiente, una serenidad en el lugar increíble. Sí. Modifica la vibración del lugar. Yo, por ejemplo, cuando me levanto, lo primero que hago, pero lo hace mi cuerpo, no lo hago yo. Mi cuerpo viene directamente al altar a saludar. No importa si esté apurado, no es una costumbre, es un rito, creo. Pequeño rito personal, no sé, pero mi cuerpo va directamente hasta el altar a saludar. Que es un poco el aprendizaje que hemos recibido en la iglesia, ¿no? Primero se saluda al dueño de casa, que es el Cristo, y después se saluda a la gente. Marín Bazán dice, yo he tenido una cartelera donde pego versículos bíblicos, ay, ya no lo, se salió. No, yo he tenido una cartelera donde pego versículos bíblicos y oraciones. Esto me anima a repensar el tema. Mariné, creo que ella pertenece a la iglesia anglicana. Sí, soy de la iglesia anglicana. Sí, Mariné. Es decir, que Sí. la tradición de las imágenes no es la misma que entre los ortodoxos. No, ¿cierto? no, pero entiendo, esto me ayuda mucho a entender, son un montón de como de herramientas que te conectan con Dios, ¿no? Exactamente. Entonces te recuerdan en cosas prácticas, te recuerda Sí. tu relación con Jesús. Así que no, me encanta poder,
entender estas cosas, ¿no? Porque yo tengo un trasfondo pentecostal también, entonces la liturgia me cuesta un poco, pero ahora entiendo más, ¿no? La importancia, así que me súper anima, ¿no? Todo lo que estoy escuchando. Gracias, muchas No, gracias. al No, por contrario, favor. gracias a vos, Marinés. Gracias. Perdón. No, acá, Enrique. Dale. El icono, hay que dividir, hay que distinguir entre lo que es el arte religioso y el arte espiritual, ¿cierto? El icono es un arte espiritual, no es religioso. El icono representa al mundo transfigurado. No voy a dar un curso de iconografía, acá tenemos un diácono que lo puede hablar, pero rápidamente digo lo que... no se adora el icono, se venera, pero el icono es la palabra vista. El icono nos habla, porque el icono está hecho de tal manera que nos dice cosas que a veces no están en el Evangelio. Hay que saber leerlo, el icono. ¿No es cierto? Pero tiene toda una simbología el icono, que es la imagen que nos habla. Por eso nosotros, hacer un icono lleva muchísimo tiempo, tiene muchísimas leyes de trabajo, de limpieza, está lleno de plegaria, todos los iconógrafos. Bueno, un día vamos a pedirle a Luis o a Jorge, el diácono que es el director del taller de iconografía, que nos hable un poco de lo que es el icono. ¿No es cierto? Pero el icono nos habla, nos dice cosas, si uno lo sabe leer al icono. Que es la palabra pintada. Tenemos la palabra pintada, tenemos la palabra cantada en la liturgia. Si la palabra de distintas... Hola Alicia, ¿cómo estás? Que son distintas formas de la palabra, ¿cierto? Y el icono irradia también. Irradia. Sí, manifiesta una presencia, Exacto. Sí. pero no es un acto de adoración lo que se hace. No, solo se Es un acto de veneración, porque lo que se pinta es al Cristo y a los santos que han alcanzado, digamos, la santidad, ¿no es cierto? La adquisición del Espíritu Santo es la santidad. Entonces nosotros veneramos a esos hombres que lo han alcanzado y son nuestros maestros espirituales. Leemos la vida. El que pinta un icono leyó la vida de esa persona, el santo, y al Cristo se lo puede pintar porque el Cristo se hizo hombre, es humano, no se pinta al Padre. Al Espíritu Santo se lo pone bajo la figura de una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, ¿no es cierto? ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Sí. ¿Qué diferencia hay entre adoración y veneración? La adoración es exclusivamente a Dios se lo puede adorar y a nadie más. Y la veneración es a ver si me encuentro las palabras, el reconocimiento de la vida de esa persona, el reconocimiento de su obra, que no es lo mismo. ¿Sería adoración a Dios Padre? A la Trinidad, a la Santísima Trinidad, a Dios. A la Santísima A Dios Padre, Trinidad. Hijo y Espíritu Santo. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a pensar trinitariamente. Este mundo piensa en opuestos. El uno es la autoridad, lo autoritario. El 2 es la guerra y el 3 es la Trinidad, es Dios. Nosotros pensamos, es decir, siempre el mundo, toda la creación hecha a imagen de Dios es trinitaria, pero nosotros siempre lo vemos dos aspectos. No vemos el tercero, Dios y hombre, por ejemplo, lo decía San Juan de San Denis. ¿Cuál es la tercera? La relación de Dios con el hombre.
Por ejemplo, es un ejemplo cualquiera que doy. Pero tenemos que aprender a pensar trinitariamente. Es decir, San Pablo habla, todo es de Él, por Él y en Él, dice en la Epístola a los Romanos, que indican, por un lado, que Dios es uno, porque es un solo Dios, porque los tres tienen una sola naturaleza que es divina, pero son tres personas. El Padre es la fuente, todo es de Él. El Hijo es el camino, por Él. Y en Él el Espíritu Santo es la santidad. Todo lo que hace, lo dice la Biblia, todo, es decir, no es el Cristo que hace esto, todo lo hace la Santísima Trinidad. Está en una íntima comunión. Pero además son tres personas. Poner un ¿Cómo? poner el icono, yo tengo el icono de Rublev, de la, Sí, la ese es Trinidad. es el icono más importante, de hecho. Es una maravilla. Sí. Maravilla ese icono ¿Qué icono? de Rublev, el de la Santísima Trinidad. Sí. Pero, como no se puede pintar al Padre o al Espíritu Santo, Rublev tomó el episodio de Abraham, en donde lo vienen a visitar tres ángeles. Y es muy interesante porque ese texto de los tres ángeles, si se traduce bien, estos tres ángeles hablan sucesivamente de un Dios y de tres. Hablan de uno y de tres. Pero para eso tiene que estar bien traducido. Entonces, Rublev tomó, digamos, ese símbolo, ese pasaje bíblico, entonces pintó a los tres ángeles que representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero transformó como ángeles que vinieron a visitar a la hospitalidad de Abraham, se llama esa parte de Abraham, del libro de Abraham. Clara. Daniela, la que sigue con vuelve a retomar el tema del altarcito. Si querés leerlo vos, Daniela. Lo pone en el chat. La voz. Bueno, lo hago yo. Creo que también es una forma de mostrar la identidad, tener un altar en casa y de educar a nuestros niños. Que sea natural la presencia y la importancia en la vida diaria. La presencia y la importancia, me imagino, de los santos, Sí. que están allí, digamos, evocados a través del icono. ¿Es así, Dani? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y que ellos vean que Dios está siempre en casa, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene una visita me parece que es como fundamental. Es tan lindo que a uno le pregunten. Es bello realmente confesar la fe que uno profesa. Es bello. Realmente para compartir y porque uno se encuentra con muchas sorpresas de la receptividad de la gente. Y los niños sobre todo. Mi nieta, que Enrique la consagró a la Virgen, ha llegado acá, pero tenía 4 años, y se iba a mi pieza a darle un beso a la estampa de la Virgen para saludarla. Como que una maravilla. Y nadie le había dicho nada, además. Sí. Sí, es hermoso. El gesto del niño es una cosa conmovedora, es hermoso. Es hermoso, porque no sé, es como
sincero y no contaminado, no sé, por ahí visceral, no pensado, ¿no? A mí me parece que eso le pasa a los chicos, ¿no? Inocente. Y es bello, es bello, bello. Así que por cómo perderse la oportunidad de tenerlo presente, ¿no? Para ellos. Bueno, hace rato lo escribí, en realidad Sí, pero lo leyeron recién ahora. digamos, la charla había ido hacia otros Sí, temas, sí. entonces no me animaba a Claro. ponerlo de relieve. Sí, igual, para que lo lean nomás. Gracias, gracias. Creo que el padre Enrique nos ha hecho como un poco una síntesis de lo que hemos visto en el primer módulo, que se acuerdan que estaba como centrado en los salmos y en la plegaria cotidiana de los salmos, y que cada uno había encontrado el salmo que le gustaba más, el salmo que más le llegaba, digamos, y decir esto a lo largo del día, o a lo largo de las semanas, o alguna vez por día, es una manera, como dijo el padre Enrique, de santificar el tiempo, de santificar el día. El altarcito es la manera de santificar el espacio, de santificar nuestra casa. Son dos dimensiones complementarias. Quizá Alicia Chaparro quiere decir algo, hay una mano levantadita allí. Estás muteada. Hola, buenas Ahí está. tardes a Buenas todos. ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Y Alicia? ¿Cómo estás? bien, todo bien. Y perdón que me uní tarde, pero recién llegué de trabajar. Pensé que iba a llegar antes, pero no pude. Igual yo después los escucho en la página y en YouTube también sale muy, muy bien. Lo que quería agregar con respecto a lo que decía Daniela y lo que leyó Clara respecto a eso es que me trajo a la memoria que yo tenía 4 años más o menos y yo soy del Chaco y en mi casa estaba el altar en el comedor, digamos, de mi casa, como en un lugar central. Yo era muy chica, no tenía, por supuesto, mucha dimensión de todo eso. Y lo que sí, digo, como uno, lo que dice Daniela, como cuando uno es niño, esto va como ingresando inconscientemente en nuestro ser, porque yo me acordaba que se rezaba, todo, que mi mamá nos hablaba, pero es como que yo no tenía total conciencia. Y me acuerdo que vino una visita un día y nos pregunta y nos dice, ¿y ella quién es? Dice, ¿no? Y entonces yo así, chiquita como era y así como haciéndome la que sabía, le dije, es una santa católica, como así toda firme, le digo, es una santa católica. Y de ahí en mi casa y de mi familia quedó, es una santa católica, ¿no? Y yo ahora, después de grande, digo, acá ya viviendo en Buenos Aires, en el departamento, tenía mi altar, pero como escondido, ¿no? En mi dormitorio, así como en una esquinita, algo muy chiquito, como que era como muy mío ahí en el dormitorio. Hasta que hace más o menos 5 años dije, no, si esto es tan importante para mí, lo puse en el comedor. Y en realidad el que entra a mi casa dice, ah, y así como sorprendido, ah, tenés un altar. Y realmente yo me di cuenta de lo que dice Daniela, ¿no? Lo representativo que es, incluso cuando muchas veces uno ni en su trabajo, ni en la cotidianidad tampoco, habla de Dios, que no hace falta ir a predicar, sino con todos los signos que uno puede tener para con Él, ¿no? Así que muchas gracias porque me hizo recordar toda esta secuencia y estas cosas que muchas veces uno las hace muy inconscientemente, digamos. Gracias. Bueno, Celina se está retirando. Sí. Bueno, le quería contestar, pero ya se fue. Perdón. No, ya está. Chao, Ahí está, Celina. acá está. Ahí está. Chao. Bueno, Celina, muchas gracias. Gracias por estar.
El padre Enrique habló de todas las horas canónicas, todas las horas, las nocturnas y las diurnas. Como ustedes saben, en realidad son 8, eran 7, pero se agregó las completas, o la prima, no sé cuál se agregó. Nosotros en este pequeño librito que les hemos propuesto desde el comienzo, que muchos de ustedes tienen ya, hemos hecho un pequeño librito de horas, nada más que con las horas más importantes. Y aún así esperamos poco a poco y lentamente irlos introduciendo en esto. Como ven, las horas que consideramos más importantes, y que todos consideran más importantes, como dijo el padre Enrique, son las vísperas y los laudes. Es decir, lo que corresponde al atardecer y al amanecer. Y quizá esas palabras les recuerden algo. Atardece y amanece. Atardece y amanece, día 1. Atardece y amanece, día 2. Es el relato de la creación. Esos dos momentos son como puertas. El Salmo 65 habla de las puertas del atardecer y del amanecer. Son momentos un poco mágicos, un poco misteriosos, tanto el atardecer como el amanecer. Y esos momentos que más misteriosos nos llevan a una plegaria más intensa, y por eso vísperas y laudes, ya con otros nombres desde la época desde los judíos, son las 2 horas canónicas más importantes del día. A ella hemos agregado el oficio de completas, porque es la plegaria breve que se dice antes de acostarse, antes de ir a dormir. Simplemente les quería decir esto para que no pareciera que este pequeño libro es demasiado pequeño. Este pequeño libro ya va a significar un cierto trabajo para poder llegar a una plegaria litúrgica cotidiana realmente completa. Y quizás, no sé si el padre Enrique tiene algo más que decir. No. Quizás siguiendo el impulso que hemos tenido del módulo anterior, en que hablamos de los salmos, ¿se acuerdan que la última vez habíamos visto el Salmo Cósmico, que es el que siempre se recita en las vísperas, el Salmo 104, y habíamos quedado con esa intención de recitar, aunque sea un versículo del Salmo, o recordarlo vagamente en varios momentos del día, o por lo menos al atardecer, como una manera de volver a sentir que Dios nos crea a cada instante, que el acto de creación es un acto continuo. Y por lo tanto, alabar a Dios y dar gracias porque nos está creando. Eso también es una manera de santificar nuestro tiempo, de santificar toda nuestra vida. Pero quizá no es suficiente un solo salmo, quizás sí, quizás un solo versículo, quizá una sola palabra puede bastar. Pero la oración de la Iglesia nos propone leer varios salmos. Y ustedes han elegido uno, sobre el cual han hablado en una de las reuniones, pero quizá podamos tener varias maneras de elegir algún otro salmo que no sea el 104, por ejemplo, para las vísperas, o el 51 para los laudes. En este pequeño libro, al final, hay una tabla muy breve, muy abreviada, en la última página, de utilización de los salmos en los diferentes momentos del día o los diferentes días de la semana. Si quieren, es una sugerencia. Pueden utilizar esos salmos que están indicados en la última página del librito. Es una manera de ir introduciendo otros salmos en nuestra vida. Yo tengo una, y que les paso la receta, que no es para nada original, que es ir leyendo los salmos uno tras otro, uno por día. Aparte de los salmos habituales de las vísperas y los laudes, ¿no?
Hoy Salmo 1, mañana Salmo 2, pasado mañana Salmo 3 y así. Cada día tiene su salmo. El que le tocó. Esta manera tiene varias ventajas. Al cabo de 5 meses, habremos leído todos los salmos, sin saltar ninguno. Y solo nos queda volver a empezar. Al cabo de varios años, conocemos mejor los salmos. Ya hay algunas cosas que ya están en nuestra memoria. Y además, reconocemos los salmos que correspondieron a tal acontecimiento o a tal situación. Ah, este es el salmo del día que me casé. Este es el salmo del día en que Jack murió. Y así los salmos se tiñen del color de nuestra vida. No solamente los salmos impregnan nuestra vida impregna los salmos. Lo pueden hacer si quieren. Esta manera es también útil por algo que dijo el Padre Enrique sobre la liturgia en general, que nos saca de nuestros estados de ánimo, que nos saca de lo que me gusta o no me gusta. Es una especie de disciplina que se instaura y que, como dijo el Padre Enrique, resulta que el día que estoy contento es el Viernes Santo y el día que estoy triste es Pascua. Bueno, el día que estoy contento, justo es el Salmo 88, que es el más terrible de todo el salterio. Y el día que estoy triste, me toca otro salmo que dice, alaba a Dios con todo entusiasmo, alma mía. Y yo no tengo ganas de hacerlo. Pero el salmo me obliga o me incita a salir de mis límites. A ir a esa, digamos, a esa realidad que va más allá de mí mismo, que Enrique llamó comunitaria, aunque yo esté solo. Es estar en comunión con otros que rezan ese salmo, estar en comunión con esos a quienes sí les tocó un día triste, a quienes sí les tocó un día alegre, aunque no sea el mío. Abrirnos, perder nuestro ego, nuestra individualidad hacia algo más amplio, más universal. Y si alguno tiene el coraje, pueden leer los 150 salmos en una semana, como probablemente hace el Monseñor Jones, o como hacen todos los benedictinos. Todo el salterio en una semana. Si quieren, yo les puedo pasar un link para que tengan más o menos el listado de cuántos salmos se leen por día en cada uno de los diferentes momentos del día. Es una práctica muy difícil de realizar si uno no es un monje, porque significa un tiempo muy largo dado a la plegaria de los salmos. Pero bueno, alguno de ustedes por ahí tiene ganas y les puedo pasar el dato. Yo no lo hago en absoluto, así que no lo puedo preconizar. Y quizá, así como tuvimos la consigna de elegir un salmo cualquiera, el que más nos gustara, en un momento dado, quizá les puedo dar para la próxima vez otra consigna, que es la de elegir un salmo o algunos versículos de un salmo cuando es muy largo, diferente todos los días, y ver qué pasó. Cada día un salmo diferente, cualquiera que sea. Si quieren seguir la tabla, la siguen. Y si no, dejamos que el Espíritu decida qué salmo es cada día. Es otra manera de elegirlos o de dejar elegir los salmos. ¿Estarían de acuerdo? La próxima vez les doy la palabra, en parte, o les damos la palabra, para que nos cuenten una vez más sobre los salmos, antes de entrar a un
digamos, estamos todavía, digamos, todavía en los preliminares prácticamente. Los salmos son la primera parte del oficio. Luego iremos viendo las otras partes. No sé si querés agregar algo, Enrique. Sí, podemos echar a suertes, como se decía en los primeros siglos, que es abrir y ver qué nos dice tal salmo. Y después a partir de ahí seguir. La experiencia de la lectura cotidiana de los salmos la palabra nos habla de acontecimientos que nos pasan. No pasa siempre, no es mágico, pero justo este salmo era lo que yo necesitaba. Vamos practicando la presencia de Dios, el diálogo con Dios. Nosotros echamos a suerte los miércoles santos, por ejemplo, echamos a suerte, abrimos la Biblia y el texto que nos sale, perdón, no la Biblia, sino los evangelios, el texto que nos sale es para la iglesia, para todo el año, por ejemplo. No hay que fanatizarse con eso, porque hay gente que está todo el día consultando, abriendo la Biblia y demás, que eso pero una forma puede ser esa, por ejemplo. Abrir y empezar de ahí, a partir de ahí. Yo lo hice una vez y tenía muchas respuestas. No digo que todo el tiempo me está diciendo, pero tenía respuestas. Se establece un diálogo. Sí, Liliana. Sí, sí, quería preguntar, el tema de los salmos no están, ¿no? En este librito. No, ¿dónde están puedo en el libro. conseguir? Hay algunos. ¿Algunos hay? Ah, Sí, está el libro, ese es el libro de los salmos, o el libro de los salmos en cualquier Biblia. Dentro de una Biblia cualquiera, sí, sí. hay que buscar el libro de los salmos. Incluso hay ediciones que son muy, muy útiles, que ha hecho la Sociedad Bíblica, que es protestante, el Nuevo Testamento y Salmos, en un librito chiquito que uno puede llevar en la cartera. Aparte de lo que uno pueda pensar de la traducción o buena o mala de los salmos, o más o menos, bueno, de todos modos, nos ofrece igual un texto que es totalmente apto para la plegaria. No sé qué. Bueno, muchas gracias. O sea, el librito ese que digamos, hay un librito específico que lo vi en la librería, que son los salmos traducidos. Sí, Sí. Es el que está mostrando, es la traducción que nosotros utilizamos en la iglesia, en la liturgia. Es una traducción que hizo mi esposo, Jacques, a lo largo de muchos años, mientras estábamos acá, para poder usarla justamente en la liturgia. Hay otras traducciones que son buenas también, pero bueno, él consideró que valía la pena hacerla a partir del hebreo, la hizo. Del hebreo, fundamentalmente, sí. Porque para respetar más el ritmo litúrgico, digamos. Hay traducciones que a veces no tienen en cuenta que eso es cantado. Nosotros en la liturgia lo cantamos y esperamos que alguna vez ustedes también puedan cantarlo en su casa. Por ahora, si no lo pueden cantar, lo leen. ¿De acuerdo? Gracias. De nada, por favor. Ya son las 9 menos 10, menos cuarto, si quieren. Yo le pediría a Monseñor Jones si nos puede dar una bendición. Sí, sería maravilloso. Primeiro, gostaria de agradecer pela aula desta noite. É sempre bom retomar os temas que são essenciais para a nossa vida cristã. Falo pausadamente para que todo mundo me compreenda. Tá? A oração, que é a base da nossa vida cristã, né? Principalmente. Então, agradeço, irmão Henrique, irmã Clara, a todos por este momento sublime de encontro, de oportunidade também de aprofundar
nosso estudo sobre a vida espiritual, a vida cristã e a nossa vida de oração. Vou tomar a liberdade de utilizar a oração que usamos na nossa liturgia, aqui na nossa comunidade brasileira, da bênção, principalmente quando terminamos nossas orações litúrgicas, que não a divina liturgia, né? Então, temos vésperas, temos laudes, e usamos esta oração como um momento de bênção e também de pedir a Deus que esteja conosco. Vou ler em português porque é a tradução que tenho, tá? Mas lerei pausadamente. Oremos. Amém. Senhor Santo, que habitas no mais alto céu e olhas com misericórdia os humildes, e com a tua onipotência sustentas a criação. Diante de ti, inclinamos nossa cabeça e os nossos corações e te suplicamos. Estenda a tua mão invisível do alto da tua santa morada e abençoa-nos. E se cometemos pecados, voluntária ou involuntariamente, concede-nos o teu perdão. Tu que és bom e filântropo, dá-nos teus bens neste mundo e no que há de vir. Pois tu és o Deus da misericórdia e da salvação, e a ti rendemos glória, ó Pai e Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Eu que agradeço. Nosotros también le agradecemos. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias. Y si quieren, nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora, los que puedan. Seguimos avanzando Perfecto. pasito a pasito. ¿Mm? Gracias. 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 Chao. Chao. Gracias. Gracias.